Muy buenos días a todas y a todos. Voy a hablaros de María Andresa Casamayor de la Coma, que fue una matemática y maestra del siglo XVIII. Antes de comenzar a hablar de su vida y de su aportación en la ciencia, quiero introducirla a través de un acertijo. Este es el acertijo. Un padre y su hijo viajan en un coche y tienen un accidente. Padre muere instantáneamente y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una complicada operación de emergencias. Así que llaman a una eminencia médica. Cuando esa eminencia médica entra en el quirófano y ve al niño postrado sobre la mesa de operaciones, dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Algunos de vosotros ya tenéis la respuesta. Esa eminencia médica era la madre del niño. Quiero hacer una reflexión con esto porque en el inconsciente colectivo, en la mentalidad social, tenemos muchas veces asociadas a estereotipos donde una persona destacable probablemente pues, no nos imaginemos que sea una mujer. Quiero dedicar esta charla a María Andresa Casamayor de la Coma porque ha estado invisibilizada durante muchísimo tiempo y me gustaría ponerla en valor y también para darla a conocer. Pero también es un pequeño alegato hacia las niñas y también los niños y al profesorado que contribuyen en su educación para y con la esperanza de que se destaque, se reconozca, se valore a la figura femenina, a la mujer, de la misma manera que se hace con el hombre. Bien, voy a empezar a contaros un poquito la vida de María Andresa Casamayor. Para empezar a poner en valor su figura, he de decir que María Andresa es la primera mujer que escribe un libro de ciencia, en este caso de matemáticas, en español. Esto que vemos es una fotografía de la María Andresa joven y de la María Andresa adulta en un documental que se inauguró recientemente titulado La mujer que soñaba con números. En este documental que impulsa la productora Sin Tregua y también el Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, la televisión aragonesa. Es un documental donde nos cuenta la vida, como debió de ser, de María Andresa y su espacio sociocultural en el que ella se movió. A partir de este documental, investigadores, profesores de la Universidad de Zaragoza, como son Julio Bernués y Pedro Miana, investigaron sobre la vida de María Andresa. La primera noticia que se tiene sobre ella, y viene a colación a su nombre, nos la trae Félix Latasa. Félix Latasa es un cronista, un historiador que probablemente conoció a la familia de María Andresa y a la propia María Andresa. Él recompiló todo lo escrito en este siglo sobre escritores aragoneses y da una pequeñita reseña de cada uno de ellos, de los libros que escriben. En el caso de María Andresa, vemos que aquí pone doña María Andrea Casamayor y de la Coma, 1780. Si os habéis fijado, yo estoy hablando de María Andresa. Y Félix Latasa, seguramente en esta enciclopedia, por un error tipográfico, algo que cuando se llevó a la imprenta se equivocaron y pusieron, en vez de María Andresa, pusieron María Andrea.
Este es un error que se ha ido arrastrando a lo largo de casi 200 años. En el documental hablan de María Andrea y, bueno, yo voy a hablar constantemente de María Andresa. En esta reseña también sale aquí que María Andresa escribe el tirocinio aritmético, instrucción de las 4 reglas llanas, y nos dice que saca a la luz, o sea, que lo firma Casandro Mamés de la Marca y Arayoa. María Andresa no firma con su nombre de mujer. María Andresa firma con un seudónimo que además es un anagrama. Un anagrama es un juego de letras donde, utilizando las mismas letras o palabras, se cambia, en este caso, por nombre femenino a nombre masculino. Y este es un ejemplo también del ingenio y de la inteligencia de María Andresa. Ella firma con su nombre, pero variándolo. Vamos a explicar, que ella misma nos lo cuente, quién era María Andresa Casamayor de la Marca. Nací a principios del siglo XVIII, en Zaragoza, en una sencilla casa muy próxima a las orillas del Ebro. Desde nuestras ventanas a mis hermanos y a mí nos gustaba seguir el diario ajetreo de las obras del Pilar. Albañiles, escultores, canteros, plateros, marmoristas se afanaban por traer los mejores materiales. La ciudad iba a cambiar y yo con ella. Así comienza su historia, la de María Andrea Casamayor, mi hija, mi orgullo. ¿No habéis oído hablar de ella? Pues deberíais. Bien, en la época en la que María Andresa vive y un poquito antes, voy a haceros un pequeño resumen o recuerdo de lo que ya sabéis sobre la situación histórica de esta época. En una Zaragoza de unos aproximadamente, con toda la provincia, de 50.000 habitantes, unos entre 10.000 y 12.000 eran franceses. Estos franceses, la mayoría de ellos se dedicaban al comercio y comerciaban con los productos más valiosos. Eran telas, joyas, y estaban en una España en la que, bueno, ya están los Borbones instaurados desde 1700 y hay dos tipos fraccionados de jerarquía social fundamentalmente. Por un lado están los privilegiados, que no pagan impuestos, que es el rey, el alto clero y la nobleza. Y por el otro lado están los no privilegiados, que son la burguesía, los comerciantes, los artesanos y, en el último escalón, los campesinos. Estos no pagaban impuestos. Si en esta época venían franceses a comerciar con españoles y no pagaban impuestos, las arcas reales pues se veían en desventaja. Y por la razón que en un decreto ya del último Austria, que es Carlos II, deciden prohibir el comercio a los franceses, que exceptuando si se casaba con una mujer española. A eso sí que les permitían trabajar como comerciantes en esa España de los Borbones. ¿Quiénes fueron los padres de María Andresa? Bueno, Juan José Casamayor y Juana Rosa de la Coma. Esta pareja se casa en 1705. Juan José es comerciante, es mercader de telas y llega a España, puesto que es francés, llega solo, sin nadie de su familia, y llega con fortuna, debe de llegar con dinero. Por su parte, Juana Rosa vive en Zaragoza, luego es española
y vive con sus padres y sus 2 hermanos pequeños, más pequeños que ella, que son Josep y Tomás. El padre de María Andresa, Juan Josep, pide en matrimonio, hay unas capitulaciones matrimoniales y paga una dote al padre de María Andresa de unas 2.000 libras, eso está documentado, y eso es una cantidad importante. Seguramente el matrimonio es pactado porque el padre también se sabe que por la fecha de la muerte de él y de la madre que se llevaban años, pero esto eran cosas normales en esa época. ¿Dónde se va a vivir Juan José Casamayor y Juana Rosa de la Coma? Vivirán en una casa muy cerquita del Pilar, de la iglesia del Pilar, exactamente en una casa de la calle del Pilar. La basílica, tal y como la conocemos ahora, estaba en construcción, como han dicho en el corte del documental la propia María Andresa, y lo que ahora está convertida en una iglesia en la basílica barroca y también renacentista que conocemos hoy en día. El matrimonio tendrán 4 hijos y 5 hijas en total. María Andresa va a ser la 7ª de esos 9 hermanos. Y también se sabe que al menos 3 hijos de una de las niñas morirán pequeños. Es una época también donde hay mucha mortalidad infantil. Tener en cuenta que entonces no existían los antibióticos, ni existían las vacunas y los niños, y bueno, la gente mayor también, pero sobre todo los niños morían muchísimos. Tenemos aquí la partida del bautismo de María Andresa. Este documento es el que nos da fe de que María Andresa se llama María Andresa y no María Andrea. Aquí dice que en el año de diciembre de 1720 bautizo yo el vicario a una hija de Juan José Casamayor, natural de Olorón, o sea, que es francés, y de Juana Rosa Lacoma, natural de Zaragoza, cónyuges de esta parroquia, y se llamará María, pues porque la ponen así, Juana Rosa, supongo que por el nombre de su madre, y Andresa, porque nació el 30 de noviembre, que es el día de San Andrés, y seguramente la bautizaron al día siguiente. También nos dice que los padrinos son Juan Casamayor, que debe ser un hermano de María Andresa, y la madrina Valera Martina Casamayor, otra hermana de María Andresa. ¿Cómo fue su educación? En esta época el índice de analfabetismo era muy alto, de un 85% de la población en general, y en las mujeres todavía era más alto, no sabían leer y escribir más del 95%. La educación de las niñas no era necesaria que fuese para enseñarlas a leer o para enseñarlas a escribir, sino que lo obligatorio de las niñas y lo que tenían que aprender eran sus labores, saber rezar y tener muy buena conducta moral. Y eso era lo principal que se les enseñaba. Pero María Andresa, sabemos que escribió un libro. María Andresa no pudo ser educada simplemente pues, en las tareas de la casa y para saber rezar. A María Andresa la debieron de educar muy bien, porque un libro no se saca de la manga. En esa época las niñas o bien se las llevaba a unos colegios religiosos, o sea, estaban internas con monjas, o era la madre la que les daba la educación, o algunas veces un maestro o una maestra. En el caso de María Andresa tiene pocas probabilidades de que fuera su madre la que le diera clases en casa, puesto que la madre se casó muy jovencita y la abuela de María Andresa, por parte de madre, sabemos que era analfabeta. Entonces, María Andresa no debió de recibir la educación por esa vía.
nos inclinamos más a que fuera un maestro el que fuera a su casa, un sacerdote probablemente del Colegio de los Escolapios, y ese fue el que seguramente le enseñó a leer, a escribir, le enseñó aritmética y le enseñó latín, que eran las disciplinas más importantes que se daban cuando se daba una buena educación a los niños, y en este caso a María Andresa, que era niña. María Andresa tuvo apoyos, si no hubiera sido difícil que pudiera haber llegado a publicar su libro. El principal fue de todos su propio padre, Juan José Casamayor. Debió financiarle el libro, y también a Pedro Martínez. Pedro Martínez es un sacerdote dominico de un tipo de orden religioso y debía de ser amigo de María Andresa, también debía de conocer a la familia. Y él le debió de enseñar y ayudar en las matemáticas y le debió de animar también para su publicación. Los libros que escribió María Andresa, y es aquí donde podemos hablar de la aportación científica de María Andresa, el legado que nos dejó, fue el tirocínio aritmético, por un lado, que escribió en 1738, luego si hacéis el cálculo, María Andresa tenía 18 años cuando escribió este libro, y el Para sí solo, que también lo escribió en 1738 con la misma edad, pero que no llegó a publicarse. Es un manuscrito que se sabe que se escribió, que lo escribió María Andresa por la tasa, porque también lo apuntó en su enciclopedia de autores aragoneses, pero este se perdió y no se sabe nada más que lo que nos indica la tasa. Aquí tenemos el único ejemplar de la que está guardado en la Biblioteca Nacional de Madrid del tirocínio aritmético. Si veis, tirocínio aritmético, instrucción de las 4 reglas llanas, que saca a la luz Casandro Mamés de la Marca y Arayoa. Y lo dedica a la misma Escuela Pía del Colegio de Santo Tomás de Zaragoza. Por eso se deduce que María Andresa fue educada por un escolapio, un cura. Y este libro tiene ahora mismo un valor incalculable, puesto que, bueno, cuando se hizo el documental y esta foto, no se sabía que era el único ejemplar que había, y tampoco se sabía que lo había escrito una mujer y que era el primer libro que se escribió en español sobre ciencia. Vamos a ver qué es el tirocínio. Hija mía, te vas a dejar los ojos. ¿Pero se puede saber a qué le dedicas tanto tiempo y atención? Estoy escribiendo algo que espero que algún día pueda ayudarle con sus cuentas. No quiero ofenderle. Ya sabe lo mucho que le admiro, pero como a veces parece que le cuesta un poco. Puedes decirle, soy un zote con las cuentas. Las tablas y los problemas que estoy escribiendo, me gustaría que algún día fueran de utilidad a mercaderes y a ganaderos y agricultores. ¿Cree que pecó de poca modestia si aspiró a que este sencillo cuaderno sea de utilidad a hombres hechos y derechos? Si a mí me has ayudado a dividir los doblones en libras y a multiplicar los cuartillos de vino para saber cuántas onzas son, claro que podrás enseñar a otros. Pero procura que tu madre no te vea todo el día con esos cuadernos. Me lo ha dicho. Pero sé que le preocupa que con tantos números no encuentres un buen hombre que quiera casarse contigo. Bueno, María Andresa no se casa y tampoco se mete monja. Tirocinio, ¿qué significa esa palabra? Tirocinio significa aprendizaje, iniciación, primera enseñanza de cualquier arte. Eso es lo que significa la palabra tirocinio, que está actualmente en desuso, pero que no se pudo elegir mejor, puesto que el tirocinio es eso.
Todo ahora lo medimos con el sistema métrico decimal. Y es muy fácil porque las unidades pues, están dentro del mismo sistema. Por ejemplo, si un kilo de manzanas cuesta 1,4 euros y compro 1,3 kilos, ¿cuánto me costará? Pues simplemente hacemos una multiplicación, 1,4 por 1,3 y 1,82 euros. Pero entonces cada ciudad tenía sus propias unidades, tanto de moneda como de peso como de longitud. Lo mismo que hasta el 2020 las monedas en la Comunidad Europea eran diferentes para cada país. En España estaba la peseta, en Portugal estaba el escudo, en Francia el franco y así. Pues en esta época era todo un galimatías auténtico. Vamos a ver una página del tirocinio, que es esta, en donde vemos las monedas. Por ejemplo, voy a intentar leerlo. El doblón, que es 2 doblas, vale 4 libras y la dobla vale 2 libras. La libra moneda vale 10 reales o vale 20 sueldos, porque el real vale 2 sueldos. El sueldo vale 12 dineros de plata, que son 16 menudos o ochavos, pero el sueldo de plata en pieza vale 17 menudos u ochavos. El real vale, bueno, lo que intenta Casamayor en el tirocinio es ayudar a los comerciantes a las transacciones que tienen que hacer, tanto para la compra de sus mercaderías como para que bueno, pues los usuarios vayan a comprar al mercado y saber manejarse con ese cambio de, en este caso de monedas, pero si vemos también, por ejemplo, en pesos aquí. La arroba 36 libras, la libra 12 onzas, la onza 16 ariezos, el ariezo 32 granos. Algunos dividen la onza en 4 cuartos y el cuarto en 4 ariezos, pero es lo mismo. También este cambio y estas explicaciones nos las hace en el tirocinio con las medidas líquidas, es decir, con los volúmenes. Por ejemplo, la arroba de aceite en Aragón es de 2 modos, arroba gruesa y arroba prima. La arroba gruesa es 36 libras y es lo que en Zaragoza se entiende por arroba, y también en Tierra de Alcañiz y Caspe y todo el partido que llega a la Tierra Baja. La arroba prima es 24 libras y es lo que por arroba se entiende en Tierra de Calatayud, la Almunia y otros. Bueno, es una auténtica locura. Saber en realidad lo que vale algo, lo que pesa algo o lo que mide algo es muy complicado. Y María Andresa lo que intenta con este libro es divulgar, que llegue a todo el mundo, que todo el mundo sepa hacer esas 4 reglas llanas, que son la suma, la multiplicación, la división y la resta, pero bueno, de esta otra manera, o sea, como herramienta para el comercio, para que se sepa en cada sitio lo que se está vendiendo y lo que se está comprando. Y bueno, no te den gato por liebre, ¿no? Que se dice. Un ejemplo sencillo. La moneda. Libras y sueldos. Una libra son 32 sueldos. En cuanto al peso, arrobas y onzas. Una arroba son 12 onzas. El mismo problema que hemos planteado antes. Si un kilo de manzanas cuesta 1,4 euros y compro 1,3 kilos, ¿cuánto me costará? Pues lo mismo. Problema. Si una arroba de manzanas cuesta 1 libra y 4 sueldos y compro una arroba y 3 onzas, ¿cuánto me costará? Bueno, pues aquí tenemos que sacar la proporcionalidad. De modo que 4 sueldos son 1/8 de libra, porque 8 por 4, pues 32 sueldos. Y 3 onzas son 1/4 de una arroba, porque 4 por 3 serán 12 onzas.
Entonces hay que multiplicar, como en el ejemplo de las manzanas y de los euros, y multiplicamos una arroba por más un octavo por una onza, ¿no? Más un cuarto nos dará 9 octavos por 5 cuartos, que son 45/32avos, que es igual a 1 libra y 13 sueldos. Bueno, pues esto es lo que pretende esclarecer María Andresa en su libro El tirocínio aritmético. Vamos a ver un cambio de moneda. Por ejemplo, en Huesca las monedas son libras y sueldos, y 1 libra son 32 sueldos, mientras que en Zaragoza son libras y reales, y 1 libra son 12 reales. El problema: si tengo en Huesca 3 libras y 24 sueldos, ¿qué me darán en Zaragoza? Bueno, pues la solución es una proporcionalidad, lo que llamamos vulgarmente una regla de 3. Si 32 sueldos son 12 reales, entonces 24 sueldos, ¿cuántos reales son? Pues multiplico 24 por 12 y lo divido para 32. Y me sale que en Zaragoza son 3 libras y 9 reales lo que me darán a cambio. Por otro lado, otra de las aportaciones es el libro Para sí solo. Para sí solo se pensó muchísimo qué podía significar, y es una traducción del latín, bueno, en una callejera traducción del latín. El para sí solo significa preparar el suelo. Este libro, María Andresa seguramente intentó que ayudara a medir los campos. Ahora mismo, para cuando hacemos cuentas, usamos una calculadora, pom, 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 y enseguida nos sale el resultado. Pero entonces lo que se utilizaban eran unas tablas que estaban escritas como en una chuleta, y de esa manera se iba a la tabla, se miraba lo que se buscaba y daban el resultado. Todavía existen esas tablas, las tablas de multiplicar, que están escritas. Bueno, lo que pasa que nos las aprendemos de memoria porque eso nos agiliza pues muchísimo los cálculos aritméticos, pues son un ejemplo de esas tablas. María Andresa, en el Para sí solo, lo que hace es que construye unas tablas de raíces cuadradas. Las raíces cuadradas en determinados números, pues que se multiplican por sí mismos, pues son muy fáciles de hallar, pero hay otros números que son complicadísimos, que usando una calculadora se localizan rápidamente los resultados, pero que en aquel entonces había que echar cuentas y cuentas y cuentas. María Andresa lo que hace precisamente es que escribe todas las raíces cuadradas desde el 1 hasta el 10.000, para facilitar pues lo que es la medida de terrenos. Un ejemplo del para sí solo. Mi huerto es cuadrado y mide 25 metros cuadrados. He comprado el huerto de al lado, que mide 7 metros de largo. ¿Cuántos metros cuadrados mide ahora mi huerto? Bueno, el para sí solo es un libro de aritmética, pero también un poquito de geometría, ¿no? La solución: si el campo cuadrado mide 25 metros, sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5 para cada lado. Sumamos 5 y 7 metros del campo de al lado, sabemos que la base de este rectángulo van a ser 12 metros de largo, y entonces multiplicaremos esos 12 por los 5 del lado, y nos saldrá que la medida de nuestro huerto son 60 metros cuadrados. Bueno, ¿qué ocurre?
En estos momentos, la vida de María Andresa está muy crítica, puesto que ella, bien, escribe su libro y lo edita, pero a la vez en el mismo año muere su padre, Juan José Casamayor. Al año siguiente, y sin haber publicado él para sí solo, muere su amigo Pedro Martínez, que es el que le fomenta pues, la publicación de los libros seguramente, y además le echa una mano en el conocimiento de las matemáticas. Y al año siguiente ya sus tíos, los Lacoma, no se sabe por qué, pero se arruinan, pierden todo su dinero y además se tienen que mudar de casa. No se sabe a dónde van, pero tienen que abandonar la casa que durante todos los años, bueno, toda la vida habían estado viviendo allí. Con lo cual, María Andresa, en muy poco tiempo, se queda completamente desamparada. Y María Andresa va a tenerse que, bueno, la vida continúa y se tendrá que buscar la vida. Se sabe también que su único hermano varón, Juan Gregorio, será sacerdote de la Basílica del Pilar, que su hermana Juana también se casa con un comerciante francés tradicional pues en la vida de María Andresa. Y María Andresa, bueno, ya sabemos que no se casa y que tampoco va a entrar a hacerse monja. Entonces, María Andresa va a tener que vivir del trabajo y seguramente se hace maestra. María Andresa se dedicará a dar clases. Bueno, este documento que cuando se encontró fue un bombazo, pues porque aquí en la segunda línea dice: en el seminario viejo María Casamayor. María Andresa sabemos que se hace maestra de la ciudad de Zaragoza, porque esto es un listado del censo del ayuntamiento de las maestras que existían o que daban clases entre 1770 y 1780. Y aquí ella está. Es una época donde los maestros, bueno, pues malviven de su sueldo y casi viven un poco de la misericordia de los alumnos que les llevan pues, muchas veces comida. Pero sí que se sabe que a los maestros se les ha dado de siempre como parte como parte de su sueldo, la casa. Y a María Andresa le dieron una casa para poder vivir y milagrosamente y sorpresivamente esta es la casa de María Andresa Casamayor. Este debió de ser el balcón de su casa. Y bueno, es una casa que está en la calle Palomar, todavía en pie, la auténtica, y si observamos en este lateral, estos agujeritos que vemos por aquí, son las muescas de los bombazos, de los balazos de la Guerra de la Independencia de años posteriores a María Andresa. Y bueno, encontrar todavía en pie la casa de María Andresa Casamayor fue una de las cosas pues, más emocionantes de toda esta aventura en la investigación de su vida y bueno, que sirve pues para todavía dar más fuerza y más valor a la aportación que ella hizo. Entonces, para terminar, contaros que en el año 2020 se ha hecho un homenaje por el 300 aniversario de su nacimiento y se ha editado este libro que María Andresa Casamayor, Tirocinio aritmético. En él hay un facsímil sobre el tirocinio
Y nada más que, bueno, espero que por lo menos haberos abierto un poco la perspectiva sobre la importancia de nuestra protagonista, y despedirme con las palabras de David Guirao, ilustrador de la portada del libro, en la que dice una cosa muy bonita que quiero leeros. Ser pionera es abrir camino, ser educadora es sembrar. María Andresa Casamayor era ambas cosas y matemática. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima.